Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Cierra Interconsulta, una sección del canal Tutorías Medicina Interna donde Andrés y yo, médicos internistas, discutimos casos que ustedes nos comparten con dudas diagnósticas o terapéuticas. Esta sección está avalada por el capítulo ACP Colombia y el Comité de Internistas Jóvenes de la ACMI. Aprovechamos para invitarlos a que nos envíen sus casos y esos casos los podamos discutir acá, pero además estamos buscando un caso muy especial para llevar a la discusión en vivo en el Congreso de la ACMI en agosto en la ciudad de Medellín. Entonces, sin más, Andrés, ¿qué caso tenemos para hoy? Bueno, José, en esta ocasión nos envían desde Bogotá el doctor González el siguiente caso. Se trata de un paciente masculino de 79 años, antecedente de POC, actualmente hospitalizado por una exacerbación no infecciosa. Durante la hospitalización le documentan una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, dado por una frecuencia cardíaca en 140 latidos por minuto, documentándose además en el electrocardiograma un bloqueo bifascicular dado por un bloqueo completo de rama derecha y un hemibloqueo anterosuperior. A la oración, el paciente no tenía signos de inestabilidad hemodinámica y digamos que en el transcurso o en el curso de la hospitalización ya había tenido una mejoría notable de la broncoobstrucción por la cual había consultado. Con base en este caso, el doctor nos plantea tres preguntas que quiere que ayudemos a resolver acá. La primera es, en el contexto de la coexistencia de un EPOC exacerbado y una fibrilación auricular de no optar por un beta bloqueador, así sea cardioselectivo, ¿sería o no una opción segura? La segunda, considerando el bloqueo bifascicular, un beta bloqueador pudiera favorecer la aparición de un bloqueo de alto grado. Y la tercera, ¿cuál sería la mejor conducta a seguir en este caso en relación al manejo de la fibrilación auricular? Entonces empecemos con la primera pregunta, José. ¿Qué diría usted? ¿Hay alguna consideración o no a la hora de utilizar un beta bloqueador en este paciente que está con una exacerbación de EPOC? Perfecto, Andrés. Es un escenario muy interesante y en verdad frecuente. Ambas son enfermedades crónicas no transmisibles que están interrelacionadas entre ellas, pues por la relación entre corazón, pulmón y pues es frecuente que se presenten en conjunto, pero no solo es frecuente, sino que además modifican el pronóstico. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por la hipertensión pulmonar y por la dependencia interventricular cuando esta enfermedad, digamos, progresa y se cronifica, suele tener cambios estructurales a nivel cardíaco, sobre todo en la aurícula derecha y en ocasiones también en las estructuras izquierdas, que lo puede predisponer a arritmias, principalmente flutter, pero también pueden presentar fibrilación auricular con el riesgo que esto implica. Y la coexistencia de estas dos entidades impacta en el pronóstico. Los pacientes que tienen EPOC y fibrilación auricular tienen una mortalidad que es cercana al doble de los pacientes con EPOC que no tienen fibrilación auricular asociada. Pero además de esto, recordemos que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uno de los eventos clínicos más importantes son las exacerbaciones agudas que marcan el pronóstico. El paciente tiene que hospitalizarse, se hace un declive funcional, se expone a esteroides sistémicos con sus efectos adversos. Y la fibrilación auricular puede ser una causa o una consecuencia de esa exacerbación, ¿cierto? Entonces el paciente con FA puede llevarlo a, si la frecuencia está mal controlada, puede llevarlo a una exacerbación de su EPOC o la exacerbación de la EPOC con o sin infección, los esteroides, todo eso puede desencadenar que la fibrilación auricular aparezca o si ya está, pues empeore su control de la frecuencia y el paciente se vuelva aún más sintomático. La disnea en estos escenarios es difícil atribuírselo a una sola cosa. El paciente puede estar sintomático por la exacerbación, pero también por la taquiarritmia. Sin embargo, es frecuente que aparezca esta preocupación que nos plantea el doctor de si colocar o no beta bloqueador. Sabemos que en general, dependiendo de la estrategia que planteemos hacer con este paciente, el control de frecuencia, una de las primeras opciones van a ser los beta bloqueadores, sobre todo porque en este tipo de pacientes esperaríamos que haya algo de estructuralidad y casi que sería la única opción que nos quedaría como para control de frecuencia cardíaca, pero ese efecto beta bloqueante en los receptores beta 2 a nivel bronquial podrían teóricamente promover la broncoconstricción, que es justamente lo que estamos tratando de contrarrestar con los betagonistas como el salbutamol en los pacientes con EPOC. Entonces, en este contexto, ¿qué opina usted, Andrés? ¿Cómo podríamos manejar este conflicto o esta preocupación de darle beta bloqueadores a un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, pues yo creo que si bien claramente fisiopatológicamente uno pudiera tener esta preocupación, lo primero que hay que dejar claro es que no hay ningún tipo de contraindicación para utilizar un beta bloqueador en el contexto de un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, independiente de si esta está o no está exacerbada.
Esto digamos que en relación sobre todo al potencial beneficio que ofrecen los beta bloqueadores en estos pacientes, claramente cuando uno los utiliza con una indicación apropiada, como en este caso pudiera ser la fibrilación auricular. En relación a esto son muchos los estudios que se han hecho y el último metaanálisis que encontramos realmente lo que documenta es que el uso de los beta bloqueadores en estos pacientes no solo es seguro, sino que se asocia con una disminución de esa mortalidad cardiovascular que usted decía que incluso se puede llegar a duplicar en estos pacientes. Y algo muy importante a tener en cuenta es que esto era independiente de si el beta bloqueador era selectivo o no a nivel cardíaco, porque siempre hay como esa consideración de no, entonces utilizar cardioselectividad para tratar de que no hable, pues digamos que no interfiera más en lo que serían los receptores periféricos o extracardíacos, pero este metaanálisis nos documenta que realmente no hay diferencias en términos de seguridad ni de efectividad de utilizar estos dos componentes. Y más allá de eso, el uso de los beta bloqueadores en muchos estudios, incluyendo en este metaanálisis, parece que pudiera tener un efecto benéfico en términos de reducir el riesgo de exacerbaciones en estos pacientes. Muy probablemente en relación a lo que usted decía, un mal control de la frecuencia cardíaca se puede traducir en una exacerbación. Hay que tener cuidado con esto porque la GOL 2026 es muy clara en el sentido de que no vamos a utilizar los beta bloqueadores con el objetivo de prevenir una exacerbación, pero si el paciente los tiene indicados, definitivamente los tenemos que utilizar. De hecho, en la GOL 2026 hay un apartado como tal de lo que sería arritmias y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y lo que dicen ellos es que hablando particularmente de la fibrilación auricular, no hay ningún tipo de contraindicación para utilizar ninguna estrategia, es decir, podemos utilizar lo que queramos en relación al manejo de la fibrilación auricular, independiente de si nos vamos por una estrategia de control de ritmo o por una estrategia de control de frecuencia. Creo yo que quizá la preocupación incluso debería ser un poco más a la inversa, es decir, el efecto que pudiera tener el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sobre la fibrilación auricular, porque sí está claramente documentado que los inhaladores, particularmente los beta-agonistas, pudieran desencadenar o favorecer el desarrollo de arritmias o el mal control de las mismas. Entonces, en pacientes como este, que están con una frecuencia cardíaca de 140, casi llegando a los 150 para que entremos a un algoritmo de ACLS, muy probablemente los betagonistas de corta acción sería algo que deberíamos tratar de diferir si el estado clínico del paciente nos lo permite. El otro medicamento con el cual eventualmente tendríamos que tener algún grado de preocupación sería la teofilina, que realmente creo que ahorita es casi que muy infrecuente verla, es muy raro realmente llegar a tener esto, pero si eventualmente se llega a utilizar, pues puede favorecer el desarrollo de taquiarritmias, más que todo ventriculares, pero también podría generar una alteración a nivel del control de la frecuencia cardíaca. Dejando entonces claro este primer mensaje y esta primera pregunta del doctor, pasemos a la segunda. ¿Qué diría usted? ¿El bloqueo bifasicular genera alguna preocupación o contraindicación para el uso de los beta bloqueadores en este paciente? Perfecto, me gusta mucho cómo estamos abordándolo porque estamos teniendo las dos cosas al tiempo y viendo la bidireccionalidad en ambas cosas y obviamente lo que no queremos es que el tratamiento de una condición empeore la otra y viceversa. Entonces, este paciente lo que nos describen es que tiene un componente estructural cardíaco importante por unos cambios que son probablemente crónicos, el bloqueo bifasicular entendido como un bloqueo de rama derecha, muy de pacientes con neumopatía crónica que seguramente tienen hipertensión pulmonar importante y dilatación de cavidades derechas, más un hemibloqueo anterosuperior de la rama izquierda. Sin embargo, no nos describen que haya un compromiso de la conducción atrioventricular, por la que asumimos que el intervalo PR es normal, está menor a 200 milisegundos y no hay ningún tipo de bloqueo AB. Los beta bloqueadores tienen efecto pues, a nivel de bloquear de reducir la estimulación cardíaca, tiene un efecto cronotrópico negativo, pero su principal efecto va a estar a nivel del nodo sinusal. Entonces bajan la frecuencia de estimulación de este nodo y con eso es que bajan la frecuencia cardíaca un poco en el modo AB, pero como tal no tienen efectos en el nodo, el sistema Purkinje, en las de His ni en las fibras de Purkinje. Y el trastorno de la conducción intraventricular de ese paciente está a ese nivel. No nos describen que haya compromiso a nivel del nodo AB, ni tampoco que haya bradicardia sinusal. Así que en principio no habría problema, obviamente hay que monitorizar, hay que estudiar la estructuralidad cardíaca de este paciente, mirar de dónde es, los cambios que describen el electrocardiograma podrían ser muy de Chagas, ver si hay un componente isquémico asociado, seguramente hay algo de hipertensión pulmonar como lo mencionábamos y mejorar la EPOC puede tener efecto en esto. Entonces no hay problema en utilizar el beta bloqueador, pero sí tenemos que monitorizar periódicamente a este paciente y estabilizar lo que más se pueda su parte cardiovascular. Porque lo que sí podríamos estar, y no lo sabemos, el paciente está en el grupo etario, es ante un síndrome de Brady-Taki. En ese escenario el paciente sí puede pasar rápidamente, incluso en el mismo día,
de frecuencias cardíacas muy altas a frecuencias cardíacas muy bajas, y en este escenario los síndromes Brady-Tachy son bien complejos de manejarle el control, la estrategia de control de frecuencia. Incluso hay pacientes que tienen que hacerles ablación del nodo AV y colocarles marcapaso. Teniendo un marcapasos vía auricular ya no habría ninguna preocupación, por lo menos en cuanto a la frecuencia cardíaca, el uso de beta bloqueadores. Pero en este momento, con el trastorno que nos mencionan de la conducción intraventricular, no habría problema en utilizar un beta bloqueador. Entonces, ya tenemos dos cosas que antes nos preocupaban sobre el tratamiento de la fibrilación auricular, que ya sabemos que no hay problema. Ahora sí pasemos a decidir cuál va a ser la estrategia de manejo en este paciente para su arritmia. Bueno, en este contexto creo que pudiéramos aplicar lo que es la mnemotecnia CARE o el acrónimo CARE que implementó la Sociedad Europea de Cardiología en su última guía de falla cardíaca. La C haciendo relación a lo que sería el control de las comorbilidades, en este caso pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sería una muy importante a considerar, y pues evaluar la presencia de otras comorbilidades, muy probablemente una TSH estaría indicada, evaluar cómo estaría el componente del riesgo cardiovascular en este paciente, un tamizaje de diabetes y, como bien decía usted, evaluar esa estructuralidad cardíaca con un ecocardiograma que es necesario en todos los pacientes que tienen una fibrilación auricular de nuevo, para evaluar pues cualquier alteración estructural, presencia de valvulopatías, cuál es la FEBI que tiene el paciente, porque esto definitivamente va a impactar en la elección del manejo que vamos a tener. La A hace referencia a la anticoagulación o a evitar el ACV pues en inglés, y aquí pues digamos que rápidamente recordar que ya no utilizamos la variable del sexo femenino como un puntaje a tener en consideración, eso quedó eliminado en el CHADS-VA, y en este paciente únicamente por su edad de 79 años ya tenemos 2 puntos, entonces es claro que tiene indicación de anticoagulación, muy probablemente con un DOAC, salvo que tenga, no sé, una estenosis mitral moderada severa que nos documente ahorita el ecocardiograma. Vamos a pasar a la última, que es la E, recordando que la E es como la reevaluación continua del paciente para estar pues evaluando cómo se está comportando respecto al manejo que instauramos y qué ajustes hay que hacer. Y nos vamos a enfocar finalmente en la R, que es lo que nos están preguntando: ¿cómo manejamos este paciente respecto a su fibrilación auricular? Aquí vale la pena recordar que tenemos dos estrategias que podemos utilizar: control de ritmo, control de frecuencia. Control de ritmo, volver a ritmo sinusal al paciente. Control de frecuencia, dejar el paciente en ritmo de fibrilación auricular, pero buscar una respuesta ventricular o una frecuencia menor a 110 latidos por minuto. Si uno mira en general, digamos que no hay una marcada diferencia en términos de desenlaces de los pacientes si utilizamos una u otra estrategia, excepto en algunas poblaciones particulares. Por ejemplo, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, pues claramente hay que utilizar una estrategia de control de ritmo con una cardioversión eléctrica. Ya en el escenario de un paciente que está estable hemodinámicamente, lo que nos dice los últimos estudios y las guías es que hay dos poblaciones en particular en quienes deberíamos preferir el control de ritmo al control de frecuencia. La primera sería la fibrilación auricular recién diagnosticada, como lo mostró el estudio ISTA-FNET, que básicamente son aquellos pacientes de menos de un año de diagnóstico de fibrilación auricular, en donde hubo una favorabilidad del uso del control de ritmo en términos de desenlaces adversos cardiovasculares mayores. Y el otro grupo de pacientes donde deberíamos preferir la estrategia de control de ritmo es los pacientes con falla cardíaca, particularmente FEBI reducida, que es el estudio CASTEL-AF, pero ahorita también tenemos el seguimiento post-hoc del CABANA en FEBI preservada, que también mostró resultados favorables para el uso de la estrategia de control de ritmo. Sin embargo, pues digamos que si bien esto es lo que está escrito en las guías, como siempre, pues las guías son eso, una guía, y hay que individualizar cada uno de los casos. Como usted bien decía, estamos frente a un paciente de 79 años que tiene un bloqueo bifasicular, muy probablemente una estructuralidad cardíaca, por lo cual uno tendría que evaluar cuál va a ser la verdadera probabilidad de que este paciente logre estar en ritmo sinusal si utilizamos una estrategia de control de ritmo. En este sentido, como para uno elegir por cuál se decanta, si por lo que es la estrategia de control de ritmo o la estrategia de control de frecuencia, hay una gráfica que me parece muy buena de la última guía que tenemos de la ACC y de la AJA, en donde precisamente ponen aquellas variables que nos ayudan a orientarnos a qué estrategia preferir. El simple hecho de tener una edad avanzada y el simple hecho de muy probablemente tener algo de estructuralidad cardíaca hace que nos decantemos muy probablemente por una estrategia de control de frecuencia y no una estrategia de control de ritmo. Por lo cual, si bien ese paciente en teoría es una fibrilación auricular recién diagnosticada, no sé qué tan factible realmente sería lograr un ritmo sinusal en él, y no me parecería descabellado dar una favorabilidad por el uso de lo que sería una estrategia de control de frecuencia, inicialmente pues con el uso de un beta bloqueador. Bueno, Andrés, ¿cuáles serían entonces los mensajes para llevar al hospital? En primer lugar, la relación o la coexistencia entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrilación auricular es muy alta. Y no solo esto, sino que su coexistencia se asocia con un peor pronóstico, duplicando incluso el riesgo de mortalidad cardiovascular.
En segundo lugar, el hecho de que uno tenga un paciente con EPOC y fibrilación auricular no contraindica el uso de beta bloqueadores para el control de la frecuencia. De hecho, hay evidencia que sugiere que puede reducir la mortalidad cardiovascular e incluso las exacerbaciones de EPOC. Como tercer mensaje, cuando nos enfrentamos a una fibrilación auricular, de nuevo, una muy buena forma de hacer una aproximación es con la estrategia CARE de la guía europea, haciendo una adecuada evaluación y control de las comorbilidades, determinando quiénes requieren anticoagulación, estableciendo una estrategia de control de ritmo o de frecuencia y haciendo una evaluación continua del paciente. Finalmente, en la gran mayoría de pacientes no va a haber una diferencia importante entre hacer control de frecuencia y control de ritmo. Se debe individualizar esta decisión, sobre todo para priorizar el control de ritmo en pacientes que tengan falla cardíaca asociada o que tengan menos de un año del diagnóstico de la fibrilación auricular y que por los cambios estructurales tengan una alta probabilidad de permanecer en ritmo sinusal. Con esto terminaríamos entonces este capítulo de Se Cierra Interconsulta. Espero que les haya gustado. Recuerden que estamos recibiendo casos activamente a través del link que está en este momento en la descripción y que estamos buscando un caso para presentar en vivo en el Congreso de Medellín de la ACMI, y este caso va a ser premiado, y todos los casos que escojamos, no para el Congreso, pero sí para presentar aquí en el canal, también van a recibir un producto de Medi completamente gratuito. Por otro lado, si quieren profundizar un poco más en estos temas, lo pueden hacer en los tomos de medicina interna de la ACMI, en los capítulos 5.1, 7.10 y 15.9. Y con esto, no siendo más, yo creo que se cierra Interconsulta.